en México, perder a un hijo significa perderlo para siempre. Ese era el pensamiento, el prejuicio helado que se apoderaba de mi mente mientras el calor denso y húmedo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México nos golpeaba como una pared invisible. Era un torbellino de caos. El aire, espeso y vibrante, transportaba el aroma penetrante de los tacos al pastor de un puesto cercano, el dulzor del café de olla y el griterío incesante de un idioma que, para mí, era solo ruido. Cientos, quizás miles de personas se arremolinaban a nuestro alrededor, familias despidiéndose con abrazos largos y ruidosos, taxistas ofreciendo sus servicios a gritos, y un murmullo constante de español que sonaba como las olas de un mar embravecido. México. El solo nombre evocaba en mi cabeza las advertencias de los noticieros, las historias de terror sobre secuestros, cárteles y trata de personas. Historias que, en ese momento, se sentían terriblemente reales. Este país era solo una escala en nuestro largo viaje de regreso a Nueva York, una parada forzada que yo había maldecido en silencio desde que compramos los boletos. Mi esposa, Seba, intentaba descifrar un mapa del aeropuerto con una expresión de desconcierto, mientras nuestro hijo de 6 años, Iván, se aferraba a mi mano como si su vida dependiera de ello. Con su pequeño cuerpo rodeado por un bosque de piernas adultas, sus ojos azules reflejaban el miedo que yo sentía en lo más profundo de mi ser. Incluso encontrar el camino hacia las tiendas libres de impuestos parecía una tarea hercúlea, un laberinto diseñado para confundir y desorientar. ¿Por qué demonios tuvimos que hacer escala aquí?, le susurré a Sarah, mi voz cargada de frustración. Mira este desorden. Los letreros son confusos, hay demasiada gente, ni siquiera podemos comunicarnos bien. Una escala en Tokio habría sido 1000 veces más organizada, más civilizada. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de que este lugar, que yo juzgaba con tanta dureza, estaba a punto de revelarme un milagro, una lección de humanidad que me marcaría de por vida. Mientras subíamos por una escalera mecánica hacia la zona comercial, continué mi sarta de quejas. Sarah, aunque más paciente, asentía, contagiada por mi ansiedad. Hablábamos en susurros, como si temiéramos que el caos a nuestro alrededor pudiera escucharnos y engullirnos. Llegamos a las tiendas y la sensación no mejoró. Mientras examinaba perfumes y chocolates, mi mente seguía anclada en lo negativo, los precios en pesos que me obligaban a hacer cálculos mentales, la lentitud de las filas, el inglés entrecortado de los empleados. Todo me parecía una prueba de la ineficiencia que yo había asociado con este país. Pero Iván era diferente. Para él, el caos era una aventura. Sus ojos brillaron con una fascinación pura cuando descubrió una enorme exhibición de alebrijes. Eran criaturas fantásticas, monumentales, talladas en madera y pintadas con colores tan vibrantes que parecían tener vida propia. Un jaguar con alas de águila, una serpiente con cuernos de venado eran seres de sueños y pesadillas, y mi hijo quedó completamente hipnotizado por ellos. Se soltó de mi mano y se acercó, con la boca abierta, para observar a una de esas bestias míticas que casi triplicaba su altura. Miré mi reloj. Nos quedan 50 minutos para abordar, le dije a Sarah, impaciente. Fue solo un instante, un parpadeo, el tiempo que me tomó girar la cabeza para decírselo. Pero en ese instante, Iván, que había dado unos pasos más para rodear la pata de un alebrije, se desvaneció entre la multitud. Al principio, no sentí pánico. Pensé que estaría a solo unos metros, escondido detrás de otra escultura. Pero por más que miraba, no podía encontrar su camiseta amarilla. Mi corazón, que hasta entonces latía con irritación, comenzó a martillar con un ritmo primitivo y aterrador. Iván, grité, pero mi voz fue devorada por el estruendo del aeropuerto. El rostro de Seba se tornó pálido como el papel, y un sudor frío me recorrió la espalda, empapando mi camisa a pesar del aire acondicionado. Comencé a correr, a preguntar a la gente a mi alrededor. ¿Han visto a un niño? ¿Camiseta amarilla? La mayoría me ignoraba, o simplemente sacudían la cabeza, sin entender mi inglés desesperado. La desesperanza comenzó a cernirse sobre nosotros como una niebla tóxica. En un aeropuerto tan gigantesco, tan abarrotado, ¿cómo diablos íbamos a encontrar a un niño pequeño? En Estados Unidos, llamaríamos al 911,
se emitiría una alerta Amber, se activaría un protocolo. Pero aquí estábamos en México. No conocíamos el idioma, no sabíamos a quién pedir ayuda. Mis peores temores, los que había albergado desde que pisé este suelo, se estaban materializando. Secuestro. Trata de personas. Las palabras resonaban en mi cráneo como campanas fúnebres. «Alguien puede ayudarme», grité con todas mis fuerzas, mi voz quebrándose. «Mi hijo ha desaparecido. Por favor, ayúdenme». Pero la marea de gente simplemente fluía a mi alrededor, una pared humana indiferente a mi angustia. Recordé un incidente similar en un aeropuerto europeo años atrás. Se tardaron casi 3 horas en encontrar al niño después de activar todas las alarmas. 3 horas. No teníamos ese tiempo. El momento de abordar se acercaba, pero eso era lo de menos. Lo único que importaba era la seguridad de Iván. «David», susurró Sarah, con la voz temblorosa, «¿recuerdas que Iván tuvo que ir a urgencias por un ataque de asma justo antes del viaje? ¿Y si le da otro ahora?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que el aire me faltaba. Iván era un niño cuya respiración se dificultaba bajo estrés o miedo. Ahora mismo, solo, aterrorizado, debía estar luchando por cada bocanada de aire. Un ataque de asma severo podía ser mortal. La desesperación se convirtió en un tsunami que amenazaba con ahogarme. Nos sentíamos completamente solos, 2 extranjeros indefensos atrapados en un sistema que nos parecía caótico e impenetrable. Si estuviéramos en Estados Unidos, el FBI ya estaría aquí, grité, mi frustración convirtiéndose en rabia. ¿Pero qué es este lugar? ¿El aeropuerto de la Ciudad de México? Un nombre muy internacional para un sitio que ni siquiera puede encontrar a un niño perdido. Mi maldición resonó, atrayendo las miradas de otros turistas extranjeros. Un hombre asintió con complicidad. «Estos aeropuertos son pura fachada», dijo con un acento británico. «Grandes, pero sin un sistema real». Otro añadió: «Pasa en toda Asia y aquí parece igual. Mucha apariencia, poca sustancia». Sus palabras avivaron mi ira y mi miedo. ¿De verdad estábamos solos en esto? Sarah comenzó a sollozar. «He oído historias», dijo entre lágrimas. «Si un niño se pierde en un lugar tan grande nunca más lo vuelven a encontrar». La atmósfera a nuestro alrededor se cargó de tensión, como si nuestra desesperación fuera contagiosa. En ese preciso momento, cuando estaba a punto de perder el control por completo, un hombre se acercó a nosotros. Llevaba un uniforme impecable de la Guardia Nacional y una placa con el nombre Comandante Martínez. Su piel era morena, curtida por el sol, su rostro serio y lleno de arrugas de expresión, pero sus ojos oscuros proyectaban una calma y una autoridad asombrosas. «Por favor, mantengan la calma», dijo en un inglés claro y sin acento. Su voz era grave, serena. «Vamos a activar el protocolo de inmediato a través del sistema de radiocomunicación». «¿Sistema de qué?», pregunté, escéptico. Él no respondió con palabras. Se llevó una mano al auricular y presionó un botón. «Atención todas las unidades. Central, aquí Comandante Martínez. Activando código rojo. Repito, activando código rojo, protocolo de seguridad infantil». En un instante, la atmósfera cambió por completo. Fue como pasar de un mar revuelto a un centro de mando militar. Los empleados del aeropuerto a nuestro alrededor, que antes parecían moverse sin rumbo, de repente actuaron con una sincronización perfecta. Las radios cobraron vida con una cascada de términos técnicos y códigos que no entendía. Me quedé paralizado. Hacía un segundo, estaba criticando la desorganización de este lugar, y ahora estaba presenciando una operación de una eficiencia que nunca había imaginado. Aún así, el escepticismo me carcomía. ¿Era solo una actuación? ¿Un sistema tan coordinado podría funcionar de verdad? Cada segundo que pasaba sin noticias de Iván se sentía como una eternidad. El comandante Martínez comenzó a bombardearnos con preguntas, su tono era rápido pero tranquilo. «La última vez que lo vieron, ¿qué ropa llevaba? ¿Color exacto?
¿Zapatos? ¿Estatura? ¿Alguna seña particular? Contestamos atropelladamente, con la voz rota por la ansiedad. Una camiseta amarilla. Tenis azules. Es un poco más bajo que los niños de su edad. De inmediato, la información fue transmitida por la radio. Atención, código rojo, masculino, 6 años, camiseta amarilla, tenis azules. Bravo, inicien barrido de cámara C5 en terminal 2, filtros de búsqueda activos. Alfa, aseguren perímetro de zona comercial. Quedé asombrado por su profesionalismo. No estaban simplemente enviando gente a correr sin dirección, estaban aplicando un método sistemático, científico. Pero mi ansiedad no disminuía. Miré mi reloj. Faltaban 43 minutos para el despegue. Estaba a punto de derrumbarme. En mi país, un procedimiento así llevaría horas de burocracia. Las voces de otros pasajeros quejándose a lo lejos aumentaban mi estrés. ¿Realmente encontrarían a Iván a tiempo? Sara volvió a susurrar, casi para sí misma, ¿y si tiene el ataque de asma? ¿Y si necesita ir a urgencias como la otra vez? Al oírla, una ola de culpa me inundó. La imagen de Iván en la sala de emergencias, con su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad, una máscara de oxígeno cubriendo su rostro pálido, apareció en mi mente con una claridad devastadora. Si eso le estaba sucediendo ahora, solo y asustado, las consecuencias eran impensables. Me cubrí la cara con las manos, abrumado por la culpa de ser un padre que no había podido proteger a su hijo. El comandante Martínez nos miró. No se preocupen, dijo con una firmeza que transmitía una confianza casi irracional. Este es el momento más importante. Confíen en el sistema. Pero mi fe estaba rota. Los minutos pasaban como si fueran de plomo, y no había rastro de mi hijo. De pronto, el comandante anunció, el equipo de búsqueda se ha ampliado. Personal de seguridad y empleados de 12 aerolíneas distintas se han unido a la operación. Me quedé helado. ¿12 nacionalidades? ¿Cómo era posible? Las órdenes seguían fluyendo por la radio, ahora en una mezcla de español e inglés. Equipo Alfa, bloqueen todos los accesos al segundo nivel de la zona libre de impuestos. Equipo Bravo, monitoreen escaleras eléctricas ascendentes. Equipo Charlie, revisen el área de juegos infantiles. Todo el aeropuerto se había transformado en un gigantesco centro de operaciones. En las pantallas electrónicas, que antes mostraban vuelos y publicidad, apareció un aviso de emergencia en múltiples idiomas. Alerta, niño extraviado. Camiseta amarilla, tenis azules. Si lo ve, notifique al personal de inmediato. No podía creer lo que veían mis ojos. Hacía apenas unos minutos, desconfiaba por completo de este lugar, y ahora estaba presenciando una operación coordinada que parecía sacada de una película de acción. ¿Era posible, o solo una elaborada puesta en escena? En ese momento, un turista estadounidense que estaba cerca levantó la mano. Creo que vi a un niño que encaja con esa descripción por allá, dijo, señalando hacia una puerta de embarque. Corrimos hacia allí, mi corazón amenazando con salirse del pecho. El único sonido en mi cabeza era el de mis propios latidos. Por fin, tiene que ser Iván, pensé, una oleada de esperanza me recorrió. Pero al acercarnos, vimos que era un niño de otra nacionalidad, de rasgos completamente distintos. La primera esperanza se hizo añicos. En ese instante, sentí que me iba a desmoronar. El paso de la esperanza a la desesperación es un abismo indescriptible. Sarah se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. La cruda realidad me golpeó de nuevo. ¿Qué están haciendo?, grité, mi voz temblando de rabia y dolor. Golpeé un mostrador con el puño. ¿De qué sirve todo esto? ¿Realmente lo están buscando? El comandante Martínez hizo una leve inclinación de cabeza. Le pido una disculpa. Pero ahora es el momento más crucial. Por favor, confíe en nuestro sistema. Su respuesta calmada, en lugar de tranquilizarme, me enfureció aún más. Sin embargo,
su actitud inquebrantable, su profesionalismo en medio de mi histeria, era, a su manera, impresionante. Puso una mano en mi hombro. Papá, dijo con una voz sorprendentemente suave, el cerco se cierra cada minuto que pasa. Justo entonces, llegó un informe del equipo de análisis de video por la radio. Central, aquí unidad de monitoreo C5. Hace 3 minutos, se detectó a un sujeto coincidente en la escalera eléctrica descendente, zona de alebrijes. Patrón de camiseta coincide. La orden fue inmediata. Equipo Delta, vuelvan a peinar el pasillo inferior de la exhibición de alebrijes. Repito, zona inferior. Recé en mi interior, una plegaria desesperada. Iván, hijo, por favor, sigue respirando. Papá ya casi llega, solo aguanta un poco más, campeón. Por los altavoces del aeropuerto, un anuncio claro y en varios idiomas pidió a todos los pasajeros que detuvieran su marcha y observaran a su alrededor. Un oficial de seguridad se me acercó y me entregó un pequeño receptor de radio. Para que reciba actualizaciones constantes, explicó. Me quedé atónito. Nunca imaginé un nivel de atención tan personalizado. La voz del comandante Martínez sonó en mi receptor. Equipo médico, preparen nebulizador portátil en caso de crisis asmática. Al escuchar eso, la coraza de mi ira se agrietó. Me conmovió profundamente. No solo estaban buscando a un niño, estaban anticipando sus necesidades médicas. Otra voz interrumpió la radio. Equipo Charlie, revisando registro de pulseras de seguridad infantil negativo, el menor no porta dispositivo. Miré al comandante con extrañeza. ¿Pulseras de seguridad? Él respondió con sencillez, sin apartar la vista de un monitor que le habían traído. La mayoría de los milagros, señor, nacen de la preparación. Esa frase me golpeó con fuerza. En la pantalla electrónica, los números del cronómetro avanzaban, 5 minutos y 10 segundos, 5 minutos y 20 el tiempo se escapaba, pero extrañamente, la esperanza comenzaba a pesar más que la ansiedad. Empecé a sentir que todo estaba bajo un control profesional y sistemático. David, esto es diferente, susurró Sarah, aferrándose a mi brazo. Siento que de verdad lo van a encontrar. Pero entonces, otra alerta por la radio, confirmado avistamiento similar cerca de la puerta 4. Se requiere confirmación visual inmediata. Y de nuevo, a correr. ¿Sería esta la vez? ¿Sería nuestro Iván? Pero al llegar, la decepción nos golpeó una vez más. Sara se derrumbó de nuevo, sollozando. Ya no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Yo también estaba destrozado. Pero en ese momento, por el rabillo del ojo, vi a lo lejos un puesto que vendía peluches de ajolotes y, junto a él, un pequeño letrero que indicaba un área de juegos infantiles. El comandante Martínez lo vio también. Delta, revisen el área del puesto de ajolotes. Unidad C5, inviertan ángulo de cámara a 1. La respuesta fue casi instantánea. Positivo. Capturamos imagen de un niño con camiseta amarilla y tenis azules. Se lleva las manos al pecho, respiración agitada. Sospecha de inicio de crisis asmática. En ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tenía que ser nuestro Iván. Las manos en el pecho, la respiración entrecortada eran los primeros síntomas de sus ataques. Por favor, rogué desesperadamente. Alguien tiene que ayudar a mi hijo. Puede estar en peligro. El comandante Martínez respondió con una certeza absoluta, confirmado. Lupita, nuestra especialista en protección infantil, ya está en camino al lugar. Manténgase en contacto. Su voz estaba llena de confianza. Ya no era una búsqueda. Era una operación de rescate. Apreté el receptor de radio con todas mis fuerzas. Por fin estábamos tan cerca de ver a nuestro hijo. ¿Sería real? La mezcla de esperanza y el miedo a otra decepción era casi insoportable. Seba temblaba a mi lado. Ambos contuvimos la respiración, escuchando atentamente la radio. La voz de una mujer, suave y melódica, llegó a través del altavoz. Era Lupita.
Tengo contacto visual. Positivo, es el niño que buscamos. Me estoy acercando. A través de una pequeña pantalla que un oficial nos mostró, vimos la imagen de Iván. Era él. Sus pequeños hombros se sacudían con cada respiración forzada, su rostro estaba contraído por el miedo y las lágrimas. Entonces, Lupita se arrodilló frente a él, y ocurrió algo mágico. Con una voz increíblemente dulce, comenzó a tararear una canción de cuna tradicional mexicana, una melodía suave y ancestral. Luego, en un inglés perfecto, le susurró palabras de consuelo. Vimos como los hombros de Iván, poco a poco, comenzaban a relajarse. Lupita sacó de su bolso un peluche de ajolote, de un color rosa brillante y con una sonrisa amable, y se lo mostró a Iván. Comenzó a contarle una historia divertida sobre el monstruito del agua que siempre sonríe, haciendo gestos con las manos para captar su atención. Fue un manejo de la situación increíblemente delicado y profesional. No se limitó a recuperar al niño, se preocupó por su estado psicológico, trabajando para calmarlo antes que nada. Empecé a llorar, esta vez no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora. Nunca había visto un cuidado tan humano, tan profundo. Los hombros de Iván se relajaron por completo, sus sollozos cesaron y su atención se centró en la historia de Lupita. El cronómetro en la pantalla del aeropuerto marcaba 7 minutos y 2 segundos. En poco más de 7 minutos, todo había sucedido. Siguiendo las indicaciones de Lupita, llegamos al lugar. Mi corazón latía a punto de estallar, pero ya no era por desesperación, sino por una esperanza desbordante. Cuando finalmente estuvimos frente a Iván, ya no lloraba. Abrazaba con fuerza su nuevo peluche de ajolote, sentado tranquilamente al lado de Lupita. Era una escena increíble. «Papá», gritó Iván, y se lanzó a mis brazos. Su pequeña voz y el calor de su cuerpo contra el mío fueron el ancla que me devolvió a la realidad. Traté de contener las lágrimas, pero fue inútil. Me aferré a mi hijo y lloré abiertamente. Me volví hacia el comandante Martínez y le hice una profunda reverencia. Le dije cosas horribles, confesé, avergonzado. Dudé de usted, de su gente. Le pido mis más sinceras disculpas. El comandante sonrió, y por primera vez, vi una calidez genuina en sus ojos. Papá, lo más importante hoy es la seguridad del niño. No se disculpe. Comprendemos perfectamente el corazón de un padre. Lupita revisó a Iván. Su respiración se ha normalizado, pero tenemos el nebulizador listo por si acaso. Con la voz temblorosa, le dije, he viajado por más de 20 años. Jamás he visto algo como esto. Parece que México vive en el futuro. El comandante Martínez rió con humildad. Nos preparamos todos los días para momentos como este. Porque un solo niño, señor, carga con el peso del mundo entero. Iván susurró en mi oído, papá, me gusta México. El monstruito sonriente es muy lindo. Parecía que hasta el niño había percibido la calidez de este lugar. La gente a nuestro alrededor, que había presenciado el reencuentro, estalló en aplausos. Los mismos turistas extranjeros que antes hacían comentarios cínicos ahora tenían expresiones de asombro y emoción. Los periodistas comenzaron a llegar. Les dije, lo que he visto hoy es la combinación perfecta de un sistema impecable y un corazón humano inmenso. Este es el verdadero rostro de una sociedad civilizada. En las pantallas del aeropuerto comenzaron a aparecer titulares. El milagro de 7 minutos en el AICM, código rojo, el sistema de respuesta que asombra al mundo. Volví a inclinarme ante el comandante Martínez y Lupita. La forma en que han manejado esto hoy es brillante. Es un ejemplo que el mundo entero debería aprender. Antes de abordar, tomé una decisión. Tenía que contar esta increíble historia. Tenía que hacerle saber al mundo que existía un lugar con un sistema tan extraordinario y gente con un corazón tan grande. Este aeropuerto, este país, este milagro de 7 minutos jamás lo olvidaría. México no era un lugar que vivía en el futuro por su tecnología, sino porque aquí, en medio de lo que yo había percibido como caos, latía un corazón inmenso que valoraba la vida de un niño por encima de todo.
Y ese milagro no había caído del cielo, nació de la preparación, del entrenamiento y de la fe de un grupo de personas que trabajaron como uno solo. Mientras caminábamos hacia nuestra puerta de embarque, la atmósfera a mi alrededor se había transformado. El ruido que antes me parecía caótico ahora sonaba como una música vibrante y llena de vida. Las luces de las tiendas, que me habían parecido estridentes, ahora me resultaban cálidas y acogedoras. Mi percepción de la gente también había cambiado. Veía las sonrisas amables de los empleados, las despedidas emotivas de las familias mexicanas. Veía humanidad por todas partes. Iván caminaba de la mano de Sarah, y en la otra mano, se aferraba a su peluche de ajolote como si fuera el tesoro más grande del mundo. Miraba todo a su alrededor con curiosidad, el miedo completamente borrado de su rostro. Su pequeña sonrisa era la prueba irrefutable de que este lugar le había devuelto la seguridad y le había regalado un hermoso recuerdo. Estaba tan equivocado, Sarah, le dije a mi esposa. Juzgué este lugar por su apariencia, por mi propia ignorancia. Ella asintió. Yo también. Este país es mucho más de lo que jamás imaginamos. Mientras tanto, el video que un pasajero había grabado del operativo se estaba volviendo viral. Milagro AICM y 7 minutos en México eran tendencia mundial. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo. ¿Esto es real? ¿7 minutos? Increíble. ¡Qué profesionalismo! La perfecta sincronía entre la tecnología y el factor humano. La mujer que calmó al niño es una heroína. ¡Qué increíble manejo de la situación! Quiero viajar a México. Un país que valora así la seguridad de un niño tiene que ser un gran lugar. Esos comentarios eran el eco de mis propios sentimientos. El mundo estaba siendo testigo de lo que yo había vivido en carne propia. Al llegar a la puerta de embarque, un agente de la aerolínea nos sonrió amablemente. Miró a Iván y le entregó una pequeña bolsa. Para el pequeño viajero, dijo en un inglés con un cálido acento mexicano. Dentro había varios dulces de tamarindo y un pequeño llavero con forma de pirámide de Teotihuacán. Era un gesto pequeño, pero para nosotros, fue el broche de oro, un último acto de calidez que selló nuestra experiencia. Agradecimos efusivamente, con el corazón rebosante de gratitud. Cuando el avión despegó, miré por la ventana las luces de la Ciudad de México, que se encogían hasta convertirse en un tapiz brillante. Comprendí que este viaje había cambiado mi perspectiva para siempre. México ya no era solo una escala incómoda. Era el lugar que me había enseñado una lección invaluable, que el sistema más avanzado del mundo no es nada sin el corazón humano que lo impulsa. Y aquí, en México, había visto a ambos funcionar en perfecta armonía. Me prometí a mí mismo que volveríamos. No como viajeros apurados, sino como amigos deseosos de aprender y sentir la belleza de este lugar y su gente. El milagro de 7 minutos del AICM no fue solo sobre encontrar a un niño perdido. Fue sobre descubrir el alma grandiosa de un país escondida detrás de un velo de prejuicios. Y esa alma nos había